Ataques psíquicos y protecciones energéticas. Antes de entrar en detalle con el tema, creo que debería de explicar un poco la ley de la polaridad que rige nuestro universo. Con la ley de la polaridad, el universo despliega un mecanismo a través del cual es capaz de mantener su propio equilibrio. Si te vas a un extremo de una de las dos polaridades, la vida misma se encarga de lanzarte al otro extremo buscando el equilibrio. Por ejemplo, si comes demasiado, luego te vas a ver obligado a hacer una dieta. Si ríes hasta que no puedes más, pues terminas llorando. De risa, eso sí, pero llorando. Y si lloras hasta que te quedas sin lágrimas, pues la única opción que te queda después es reír. No puedes valorar el don de la salud perfecta si no conoces antes la enfermedad, ni tampoco puedes valorar el amor si no conoces el desamor, y así con todo. Dicho esto, podremos comprender entonces que en el universo se mueven energías de polaridades diferentes, una polaridad positiva o de servicio a los demás y una polaridad negativa que es la de servicio a uno mismo. Y para que existan unos necesariamente tienen que existir los otros porque el universo se rige precisamente por el principio de la polaridad. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues para que podamos entenderlo como si tuviéramos 3 años, diremos que las entidades o energías que se mueven en la polaridad positiva son seres que usan su energía para ayudar a los demás. Serían lo que nosotros llamaríamos seres de luz, y las entidades que se mueven en la polaridad negativa, pues en vez de dar, nos restarían, es decir, usarían nuestra energía para nutrirse ellos mismos. De ahí podemos deducir fácilmente que en el universo se equilibra porque en cada entidad, seres, energías que existan, siempre habrá un 50% de polaridad positiva y un 50% de polaridad negativa en cada una de ellas. Y esto es así para todas las densidades del universo. Nosotros estamos en la tercera densidad y aquí pues lo mismo. Tenemos energías positivas y energías negativas y como mencioné antes, las positivas serían aquellas que nos ayudan, que nos hacen un servicio y las negativas pues el servicio se lo hacen a ellos mismos. Ahora que hemos sentado las bases para comprender por qué esas entidades de polaridad negativa existen y están ahí molestándonos un poquito, pues vamos a centrarnos en ellas, que es realmente lo que nos ocupa el tema. Para comprender de dónde proceden estos seres o entidades, primero tenemos que entender que existen 7 planos energéticos en relación con el hombre y nuestro sistema solar, y dependiendo de la escuela esotérica que nos hable, pues reciben nombres diferentes como planos, estratos, reinos, moradas, dimensiones, niveles, mundos, regiones, etc. Y podrían asemejarse pues a las capas de una cebolla. El primer plano sería el plano físico, donde nosotros estamos, donde está nuestra realidad. El segundo plano sería el astral, emocional o de deseos. El tercero sería el plano mental. El cuarto el búdico o intuicional. El quinto el átmico o nirvánico. El sexto el plano monádico y el séptimo finalmente sería el plano divino o ádico. Cada plano a su vez se divide en 7 diferentes subplanos, con lo cual podemos entender que en cada plano, dependiendo de la capa de subplano, haya un tipo de vibración u otra. Y en cada uno de estos planos pues es lógico pensar que también viven seres no físicos que los habitan por derecho propio, ya que estos planos son planos no físicos que rodean nuestro plano real. Pero ojo, no solamente habitan estos seres no físicos estos planos, sino que también es posible encontrarse con proyecciones de la humanidad o lo que comúnmente llamamos egregores. Vamos a ver qué significa todo esto. Por ejemplo, cuando 2 o más humanos que forman un colectivo vierten sus emociones sobre algo, por ejemplo, miedo, odio, ira, violencia, etc., estamos generando un conglomerado de energías formando una bola que se proyectan al plano astral y serán compartidas por un colectivo humano que resuene con el mismo nivel vibracional, y estas entidades se van a convertir en entidades vigilantes. El poder de este tipo de entidades será directamente proporcional a la cantidad de personas que lo han creado y lo sostienen con sus emociones. Y además, cada egregor, como entidad, se identifica con su creador y desde luego vendrá en su apoyo y también en el apoyo de aquel que le brinde su alimento.
Su alimento van a ser las emociones, la atención, la intención, etc. Y precisamente por esto se le llama vigilante. Y además es una entidad inteligente que aprende y evoluciona perfeccionándose y va a reaccionar contra aquello que amenace su supervivencia o la de sus creadores. Es más, incluso dependiendo del grado de identificación que tenga con el egregor, este incluso puede llegar a manifestarse como si fuera una posesión. Si un colectivo tiene emociones demasiado hostiles, el egregor se irá convirtiendo en un ser también agresivo y hostil, y como se alimenta de la atención, de las emociones y de las intenciones de sus creadores, pues hay una especie de retroalimentación, es decir, el egregor se alimenta de su gente y a su vez puede influir a su gente para generar esas emociones y homogeneizarlas en el colectivo. Esto puede explicar, por ejemplo, que personas muy normales y comunes, que van, por ejemplo, no sé, a un concierto o a un partido, por ejemplo, o a un evento de estos de tipo multitudinario, donde exista la posibilidad de partidismo, pues se contagien de las emociones agresivas del colectivo y puedan cometer barbaridades que en su medio natural pues serían impensables. Por ejemplo, agresiones a jugadores de un equipo deportivo contrario, sin ir más lejos. Lo bueno es que este tipo de energías negativas pueden combatirse generando la misma cantidad de energías positivas. Bien, esto sería un tipo de las entidades que nos podríamos encontrar en el astral. Luego también podríamos encontrarnos otras de menor importancia, que serían las larvas astrales, que simplemente se engancharían a tu aura para alimentarse, para nutrirse, y se enganchan a personas que tienen el mismo tipo de energías que resuena con ellas. Con lo cual, si estamos deprimidos, enfadados, iracundos, sentimos rencor, somos pesimistas, entonces estaremos atrayendo a entidades de bajo nivel que vendrían a nutrirse de las energías que estamos generando. Simplemente les estaríamos sirviendo el menú y nosotros seríamos un plato de comida apetitoso para ellos si vibramos en la misma frecuencia que ellos resuenan. Hay entidades que son algo más evolucionadas que los parásitos o larvas, con capacidad para engancharse a tu aura de manera muy sutil y con capacidad para potenciar en ti el mismo tipo de energías de las que ellas se alimentan. Aunque este tipo de seres no serían demasiado peligrosos, al igual que los anteriores, ¿no? Pero luego sí que hay entidades que son bastante más peligrosas, con bastante más poder de las que ya hemos tratado hasta ahora, para manipular a la persona emocionalmente, mentalmente, y el motivo pues sería el mismo, nutrirse de nosotros. Este tipo de entidades tienen ya la capacidad para manipular el cuerpo energético y el cuerpo emocional y mental de la persona, para generar todo tipo de emociones que les sirvan para alimentarse. Dentro de este tipo de entidades podríamos mencionar algunas como los seres desencarnados, los seres oscuros, los demonios, etc. Pero bueno, estos son solamente algunos de los ejemplos porque la escala sería muy amplia. Con algunos, el trabajo a realizar para quitárnoslos de encima sería muy simple. La menos importante, pues con cambiar el tipo de resonancia sería suficiente. Pero con otros hay que hacerles frente, hay que pelear, hay que cambiar muchas cosas en uno mismo para dejar de ser su alimento. Considero que es muy importante conocer todo esto porque solamente si somos conscientes de lo que hay, estaremos en disposición de defendernos, de protegernos y de prevenir, pues para que esto no nos ocurra. Pero sobre todo, tenemos que ser muy conscientes de que si estamos siendo víctimas de un ataque psíquico es por dos motivos que yo veo muy claros. El primero, y el más simple de todos, es que buscan nutrirse de ti, eres su alimento, no hay más. Y el segundo, es que a lo mejor pues tú estás haciendo un trabajo, una labor como trabajador de la luz, y aquí me incluyo y por eso me siento capacitada para hablar de ello, y estas entidades están viendo que representas un peligro potencial contra ellas porque tienes la capacidad no solo de dejar de ser su alimento, sino de desconectar a otros del sistema. Y como hemos visto hasta ahora, todos estos parásitos, larvas y entidades se enganchan a nosotros para nutrirse, pero lo hacen siempre de una manera muy sutil, de una forma muy sutil, para que no nos demos cuenta. Porque claro, si nosotros nos estamos dando cuenta de lo que están haciendo,
corren el peligro de que dejemos de ser su menú particular, su alimento. No representarían un peligro en el sentido de que simplemente se engancharían a alguna de las capas de nuestra aura para alimentarse y a lo mejor lo único que detectaríamos pues sería un cambio emocional para negativo porque ellos se alimentan de esas energías. Sin embargo, cuando la persona representa un peligro para estas entidades, porque hacen un trabajo que pone en peligro su sistema de alimentación, bien sea porque sean trabajadores de la luz, terapeutas, sanadores, etc., o porque estén haciendo algún trabajo específico para contrarrestar este tipo de energías que ellos están generando, entonces es cuando se produce ahí el verdadero ataque psíquico para detenernos en nuestra labor. Si tú estás haciendo contigo un trabajo importante para tu propia evolución, para tu despertar, y haces trabajos de limpieza en ti mismo o en ti misma, para que tu aura esté limpia y no dejas que se alimenten de ti, pero solo trabajas contigo mismo, incluso hasta es posible que te dejen en paz, pero oye, lo que son las cosas, en el mundo hay 20 millones de personas más de las que poder alimentarse, ¿no? Pero si tú estás haciendo una labor importante, también no solo contigo, sino también con otras personas, para ayudarlas en su evolución, para que se limpien, para que se desconecten del sistema y para que dejen de ser su alimento, entonces sí que representas un peligro importante para este tipo de seres, porque representas una amenaza para su subsistencia. Y entonces es cuando puede ser objeto de un ataque psíquico que puede variar en intensidad. Lo primero que tratarían de hacer estas entidades sería volver a reconectarte al sistema, sembrando, pues no sé, dudas, miedos, para que desistas de hacer lo que estás haciendo y vuelvas a tu estado anterior. Y en ese estadio se verían afectados tus 3 primeros chakras, que rigen la subsistencia, las emociones, los deseos y el poder. Por ejemplo, hasta hace año y medio yo me he dedicado casi al 100% al diseño gráfico y al diseño web, pero llegó un momento en que por circunstancias que no viene al caso mencionar, pues oye, decidí semi-abandonar todo esto para dedicarme a la sanación y a la realización de algunas actividades en el camino de la luz, pues que implican dar conocimiento a las personas y ayudarlas pues en el camino de su evolución. Y en este tiempo he sido objeto de pequeños ataques psíquicos que me hacían cuestionarme si realmente yo estaba en el camino correcto, si era esto lo que yo quería hacer o lo que yo debía de hacer, o por el contrario, pues oye, volver a mi zona de confort y olvidarme de todo esto, ya que mi actividad anterior pues me daba más reconocimiento y evidentemente más dinero. En esta fase yo considero que es muy importante que tú te conozcas a ti mismo, a ti misma, porque solamente así, conociéndote a ti mismo, tú sabes discernir si esas dudas que se te plantean, si esos miedos que surgen, pues son tuyos de verdad, si son naturales o realmente son inculcados por estos seres que solamente están buscando que tú vuelvas y que tú estás representando realmente un peligro para ellos. La buena noticia es que en el momento en que tú eres consciente de que estas dudas, estos miedos que están en ti no son tuyos, que no tienen un origen natural y te están siendo implementados, pues automáticamente desaparecen y dejan de tener efecto. Otro tipo de ataque, ya más intenso, es la potenciación de esos miedos y temores que tú no sabes a lo mejor que ni siquiera que tienes, porque ellos lo que hacen es escanear todo tu sistema energético y detectan si hay fisuras en tu cuerpo emocional o mental y potencian esos puntos débiles, con lo que de pronto te puedes ver invadido pues por depresiones, bajones, miedos superpotenciados pues a sufrir, miedo al amor o al desamor, miedo a la muerte, miedo incluso pues no sé, a la enfermedad, o incluso puede que tu cuerpo reaccione creando malestares físicos leves, con la única intención, esto lo hacen con la única intención de hacerte daño y hacerte desistir de tu intención. Evidentemente, si trabajas en el campo de la sanación, pues puedes darte cuenta de esto y sanar tus puntos débiles trabajando sobre ellos. La siguiente forma de ataque psíquico, si las dos anteriores no han valido para nada, pues es ya bastante más intensa y van directamente ya por ti. O sea, te van a proyectar ondas de extrema baja frecuencia para alterar unas moléculas que hay en nuestro sistema nervioso y que se llaman neuropéptidos. Vamos a ver qué es esto. Los neuropéptidos actúan como neuromoduladores y cotransmisores, y sus funciones actúan sobre los mecanismos nerviosos de aprendizaje y de memoria
sobre la regulación de ingesta de alimentos, sobre nuestro comportamiento sexual, sobre el dolor, sobre el control de la presión arterial, etc. Son transmisores de acción rápida y producen las respuestas inmediatas del sistema nervioso y transmiten las señales sensitivas al cerebro y las motoras hacia los músculos. Cuando estas ondas de extrema baja frecuencia actúan sobre los neuropéptidos, pues ponen todo nuestro sistema vital de vuelta y media, o sea, patas arriba, provocándonos además síntomas que varían, pues no sé, desde los vómitos, diarreas, fiebre, hasta cuadros de alteración de la salud bastante más importantes. Cuando sucede esto y llegamos a este extremo, se nos hace ya necesario actuar de alguna forma para protegernos, y para ello tenemos dos métodos. Podemos proteger nuestro aura primero limpiándola y luego reforzándola con escudos de luz proyectados astralmente y que funcionan de manera puntual, es decir, mientras tú eres consciente de ello y mientras piensas en ello. Entonces, claro, su duración es limitada porque solamente estarán activos mientras tú eres consciente de que esos escudos están ahí. Esto sería una protección activa porque tú eres el detonante de la protección. Considero que es muy importante trabajar con nosotros mismos para generar una buena protección pasiva, y esto yo se lo recomiendo siempre a las personas a las que he tratado. Es importantísimo trabajar sobre nuestro cuerpo físico, mantener nuestra salud en un estado óptimo, haciendo lo necesario para que esto sea así, y ello pasa por llevar una alimentación consciente, sana, lo más mediterránea posible y hacer un mínimo de ejercicio diario. Si mantenemos nuestro cuerpo físico en buen estado, con buena salud, el impacto de las ondas de extrema baja frecuencia va a ser mínimo, porque la salud de nuestro cuerpo etérico, o sea, nuestro aura, va relacionada directamente proporcional a la salud de nuestro cuerpo físico, de modo que un cuerpo físico en buen estado de salud tendrá un aura totalmente reforzada y sin fisuras. Pero de nada sirve mantener en buen estado nuestro cuerpo físico si descuidamos el emocional. Y sobre esto he aprendido muchísimo durante todo este tiempo tratando con gente directamente, sobre todo en redes sociales. Personas que su salud es estupenda, pero que sus emociones están por los suelos, porque sufren de desamor o celos, emociones ambas muy fuertes. Se ve como su cuerpo emocional se ve súper debilitado y automáticamente son como buffet de barra libre con el cartelito de abierto hasta el amanecer. ¿Recordáis la película esa de Salma Hayek, donde el bar en apariencia era normal, pero luego se llenaba de monstruos que se te querían comer? Bueno, pues lo mismo. Es preciso subir nuestro nivel vibracional tratando de eliminar todas esas emociones y balancearlas al lado positivo de la polaridad, y en el momento en que lo logremos automáticamente subirá nuestra frecuencia de resonancia o nivel de vibración, y por la ley de atracción del universo nada que sea inferior a nosotros puede coexistir con nosotros. Finalmente, debemos de trabajar también nuestro cuerpo mental para completar pues nuestro escudo pasivo, ¿no? Y ello lo vamos a conseguir a través de la información y del conocimiento. Es imprescindible aprender cómo funcionan este tipo de seres y de entidades para poder contrarrestarlas, porque teniendo el conocimiento, el miedo desaparece y por ende nuestro cuerpo mental se fortalece. Hecho esto, tenemos los 3 puntos que necesitamos reforzar completamente blindados y formando un escudo totalmente infranqueable para este tipo de entidades. Cuando llegas a este nivel de evolución simplemente te dejan en paz porque el desgaste energético para ellos es realmente importante y ellos tienen la misma capacidad de engancharse a ti que tú para echarlos, con lo cual simplemente desisten y se van a los otros 20 millones de víctimas que hay por ahí pululando y que no tienen que esforzarse tanto pues para poder nutrirse de ellos. Es importante trabajar también constantemente en estos 3 aspectos: cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental, porque en el momento en que uno de ellos decae, el escudo desaparece, se debilita y somos susceptibles de recibir nuevamente ataques psíquicos y ser el alimento de los parásitos astrales o de que nos afecten las cargas negativas ambientales. Si te ha gustado lo que te he contado, por favor suscríbete al canal, dale al dedito arriba, comparte con tus amigos
Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!